vamos a dar comienzo a este estudio, mis hermanas, porque este estudio tiene que ver con obediencia, tiene que ver con posiciones de hijos, tiene que ver con la paternidad, con la maternidad, pero tiene que ver mucho más con la cuestión de obedecer a Dios, Y como comenzamos con un texto que es el texto que está en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros sabemos que el estar en un estadio de ser nueva criatura comienza cuando nosotros sabemos que debemos nacer de nuevo. Claro. Entonces, cuando nosotros debemos nacer de nuevo, no debemos nacer de nuevo de carne. No podemos, decía Nicodemo, ¿cómo puedo yo volver al vientre de mi madre? Claro. Pero entonces Jesús le decía que no es así. Entonces vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el versículo 12 dice, en el 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, este Dios fue aquel verbo que fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él antes. Nosotros nacemos a través de las primeras palabras de Juan, que fueron: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo 3. Y luego en Mateo 4:17 Jesús comenzó a decir y a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, cuando dice que los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre, quiere decir que nosotros, si queremos ser nuevas criaturas, no vamos a ser nuevas criaturas encarnadas en nada. Tenemos que ser nuevas criaturas en el interior, en el espíritu, en la parte espiritual. Esto, ahí en el 3, atrásito en Juan. ¿Qué era? Primero era Juan 1:11, y ahora es y ahora es en el capítulo 3 de Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y dijo: de cierto, cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Entonces, si Mateo 4:17 dice Jesucristo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, si uno no se arrepiente no podrá ver el reino de Dios. Eso es nacer de nuevo. Sí. Comenzar a nacer de nuevo quiere decir, como la semilla que entra a la tierra, primero tiene que morir para que dé otro fruto que nazca. Entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es esto de nacer de agua y de espíritu? Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hechos 2:38 dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí le está diciendo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando la gente no se bautiza bien, van y se mojan y no les enseñan cómo bautizarse, son creyentes, pero no están investidos del Espíritu Santo de Dios. Cristo dice:
el que no naciere de agua y del Espíritu. Exacto. Entonces Juan en el Evangelio dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros bautizamos a las personas, les ponemos las manos y viene el Espíritu Santo sobre ellos. En algunos se desarrollan los dones de lenguas, la interpretación de la palabra, en fin, varios dones como la Escritura lo dice. Entonces, volvamos ahí a la nueva criatura que es ahí en 2 Corintios 5:17, donde comenzamos. Y entonces vemos que entonces se puede dar esto que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la manera en ser nueva criatura, arrepentirse y bautizarse para arrepentimiento y recibir el don del Espíritu Santo. Una vez que la persona hace eso, entonces comienza las instrucciones a los hijos respecto de la familia, respecto de los hijos, de los padres, cómo hacer esta cosa. Vamos a ver qué dice Colosenses 3 ahí adelantito, antes de Tesalonicenses y después de Efesios. Ahí Colosenses 3. Atrás. 3:22. 3, bueno, desde el 18. Pero vamos a ver desde el 12, 3:12. Dice entonces ya cuando dice que el que está en Cristo es nueva criatura, entonces le dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y todo esto, para desarrollarlo en una vida tan agitada como esto, es necesario que lo hagamos siempre en una disciplina de oración y en una disciplina de apartarse. Entonces esto es como Dios quiere que se vista uno como escogido de Dios. Ya viendo, dice Juan, el Evangelio de Juan, ya cuando lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces esto le está diciendo a los hijos. Entonces dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Qué es lo que se necesita para poder ser un buen hijo y también ser un buen padre? ¿Es Colosenses 3 qué? Es 3:12. Entonces, ahora sí vamos a lo que dice el 18, que es el capítulo 3, versículo 18, que entonces ya tiene aquí como subtítulo, deberes sociales de la nueva vida. Si eres nueva criatura, tienes que tener una nueva vida. Entonces, aquí dice, casadas, refiriéndose a las mujeres que tienen marido. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y viene aquí esto porque la parte que fundamenta a los hijos en el modelo de Dios es el matrimonio. Entonces el matrimonio que hace que cuando la mujer está sujeta a su marido como conviene al Señor, y cuando el marido ama a la mujer y no es áspero con ella, se puede dar un ambiente en el cual se pueden criar hijos. Si no fuera así, de todos modos hay una exhortación a los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Sí? Entonces nos está diciendo, hijitos, hijos, obedeced a vuestros padres, pero a nosotros, si somos hijos de Dios, también nos está diciendo que obedezcamos a nuestro Padre. Claro. Si nosotros obedecemos a nuestro Padre, es muy factible que nuestra obediencia repercuta por el Espíritu de Dios, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo de Dios es el que convicciona de pecado, justicia y juicio. Si nosotros obedecemos al Señor, entonces el Espíritu de Dios y Dios nos respalda para poder pedir por nuestros hijos, y entonces el Espíritu Santo empiece a tratar con nuestros hijos. No el psicólogo, ¿no? No. Que son ayudas, sí son ayudas, está bien, pero Dios es todopoderoso. Claro, para creer esto se necesita fe. ¿Qué dice la palabra de Dios?
La fe es por el oír y por el oír palabra de Dios. Quiere decir que no debemos dejar de oír palabra de Dios. Para que esa fe se vaya fortaleciendo de manera que nosotros tengamos la fe de un Dios más grande que la incredulidad y la desobediencia, si es que existe, de nuestros hijos. Y entonces aquí dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, luego por eso. Ujú. Entonces, aquí en Efesios, que es Efesios 6, vamos a ver qué dice también desde el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Claro. Efesios 6:1. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiere decir que a los hijos que honran a su padre y a su madre, hay una promesa para ellos, que les va a ir bien y que van a ser de larga vida en la tierra. Los hijos que no obedecimos a nuestros padres, vivimos una cuestión muy fuerte. ¿Por qué? Porque en esos tiempos a mí nunca me dijeron, oye, mira, aquí dice el Evangelio esto. Pero eso no era justificación, yo debía de haber honrado a mi padre y obedecido, y no me hubiera ido tan mal, no me hubiera caído de un edificio. Pero no lo sabían. Claro, no lo sabían. No lo sabían. Ok, entonces dice acá, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y acá abajo ya dice de la ira. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Claro, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos padres están educando a sus hijos por lo que han sentido y han vivido y han absorbido de la generación anterior de padres. Y entonces se hace una cultura familiar de moralidad en la cual dicen, nosotros tenemos buenas costumbres, está bien, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que uno amoneste en base a la palabra de Dios. Dice el Evangelio que aunque militamos en la carne, no vivimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son una de esas armas? La oración y la fe. Yo creo, Señor, que tú puedes con lo que yo no puedo. Así es, así es. Y entonces en un momento dado nosotros hemos sabido de personas que han entregado a sus hijos a Dios y le han dicho, Señor, ahí está. Yo soy una de ellas. Que anden bien, está bien, y que anden en rebeldía también. Porque cuando ya se sale de control la educación de los hijos, nosotros como seres humanos ya no tenemos la posibilidad y la capacidad por los medios humanos. Entonces yo veo que ese es un medio de gracia, comienza un medio de gracia, porque gracias a la imposibilidad del ser humano es como se desarrolla la fe en un Dios poderoso. Entonces dice que a todos los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Entonces si mi hijo está en la rebeldía, en vez de ser una tragedia para mí, es una oportunidad de que mi fe crezca para ver la grandeza de Dios. Le decían por ahí los apóstoles a Jesús, ¿quién pecó primero? ¿Su papá o su...? ¿No? Y les decía el Señor, esto no es una enfermedad para muerte. Esto es una enfermedad para que Dios se gloríe en ella. Entonces, a veces uno ve que las cosas que aparentemente son adversas vienen a ser de bendición. Porque gracias a eso uno busca de Dios. Porque si todo estuviera bien, a lo mejor andaríamos por ahí en Acapulco o en otro lado, distraídos de Dios. Pero gracias a que eso pasa, nosotros podemos humillar nuestro corazón y pedir por nuestros hijos. Ir incrementando la fe. De manera que Dios hace cosas maravillosas en los jóvenes que nosotros no hubiéramos podido hacer durante mucho tiempo de pagando psicólogos o lo que fuera. Amén. Entonces, hay esta promesa. Hay una promesa para que nosotros, padres, vayamos incrementando
la fe en que Dios va a hacer en nuestros hijos. Vamos a ver qué dice ahí Malaquías, atrásito de Mateo. Ya he traído allá mi hija. Malaquías dice en el capítulo 4, que es el último, y el 5, versículo 5. Aquí hay dos cosas que debemos observar. Acuérdense que desde Malaquías a Mateo hubo un distanciamiento, hubo un silencio de Dios. Sí. Hubo un silencio de Fuerte. Dios durante muchos años, donde no se predicó, donde no se profetizaba la palabra de Dios. Pero aquí está la promesa en el capítulo 4, versículo 5. Dice: "He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición". Eso es una promesa. Pero nosotros sabemos que en Mateo 11:14, fíjense lo que dice. Voy a leer desde el 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, quiere decir que Dios, cuando dice: "He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible", mandó a Juan a predicar de la luz, aunque él no era la luz, pero a predicar de la luz que era Jesús. Pero abajo está la promesa: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos sobre los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese Elías comienza cuando dice aquí: "Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir". ¿Ese es Mateo qué? Mateo 11, Es que del 12 al 14. Dice: "El que tiene oídos para oír, oiga". Oiga. ¿Sí? Pero a ver, si mandó a Juan como el Elías, ¿qué fue lo que mandó a decir con Juan? Aquí está en el capítulo 3, versículo 1. "En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado". Entonces, ¿para qué tienes que tú saber todo esto? Para que sepas que el camino para que tus hijos vuelvan el corazón para ti y tú para tus hijos, necesitas arrepentirte, necesitas bautizarte en el nombre de Jesús para arrepentimiento y perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y ahí se redondea de donde comenzamos. Dios es perfecto. ¿Sí? Ahí va. Y entonces Juan, en el versículo 11 del capítulo 3, dice: "Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego". Y acuérdate lo que dijo Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan: "En verdad te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, no volvería a nacer. no estará en el reino de Dios, no conocerá el reino de Dios". Pero Juan, ya profetizado desde Malaquías, hablando de los hijos, dice: "Yo te mando a Elías y él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres". Empieza a hablar de arrepentimiento y de llenura del Espíritu Santo. Esas son las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Porque es una fortaleza fuerte la que aleja el corazón de los hijos de los papás. Y es una fortaleza muy demoníaca la que nos ha alejado a nosotros de nuestro corazón a nuestro Dios. Mucho tiempo hemos estado evadidos de Dios, huyendo de Dios, porque nos han endurecido el corazón el demonio y las cosas del mundo. La vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y todas esas cosas demoníacas que hacen que el corazón de uno se haya endurecido y no haya querido con Dios.
de la manera en que Dios quiere. Entonces Dios dice, yo a la verdad os bautizo en agua, cuando dijo Juan, y el Señor os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, esto es algo que vino el Espíritu Santo después de que Cristo murió. Porque Cristo cuando murió dijo, en verdad os conviene que yo me vaya. Porque cuando mandare al Espíritu del Padre, Él os dará testimonio de mí y Él os enseñará todo lo que está revelado. Entonces, ¿qué vino a hacer? Dice, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese es el bautismo del Espíritu Santo que dijo Juan, que venía el de atrás, Jesús. Aquí es donde se cumple esta profecía, esto que decía Juan. Entonces, cuando ya viene el Espíritu Santo es porque ya Cristo no está en carne con nosotros. Ya Él se fue y mandó al Espíritu de Dios para que Él diera testimonio de Él. Entonces, en el 2:38, después del primer discurso de Pedro, que Pedro entonces cuando se puso de pie con los 11 y alzó la voz diciéndole al pueblo judío, este Cristo que ustedes mataron, que ustedes crucificaron, Dios lo ha levantado como Señor y Cristo. Entonces, cuando esta gente supo que estaba mal porque había matado a Jesús siendo el Hijo de Dios, en el 36, en el versículo 36 dijo Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya se habían dado cuenta del error que habían cometido, habían matado a Jesús. Entonces, en ese momento, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este es el camino que tienes que entender que hay que caminar para que tus hijos se vuelvan a Dios. Porque Él es el que va a hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra, dice Malaquías. Entonces Dios revela que la gente que quiere rescatar a sus hijos no lo va a poder hacer por medios humanos. Lo va a tener que hacer en fe, lleno del Espíritu de Dios, clamando a Dios para que Dios empiece con su Espíritu a conviccionar de pecado, justicia y juicio a los hijos, pero nosotros también, porque nosotros tenemos que volver el corazón y ellos tienen que volver el corazón para nosotros, y es cuando Dios va a unir otra vez la parte de los hijos y los padres. Esta es la enseñanza sobre los hijos. Ahora hay otra enseñanza que está aquí mismo en el capítulo 6 de Efesios, desde el versículo 4, ahí termina, y en el 5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, no nada más tenemos que tener un comportamiento, como decía Colosenses, en la vida de nueva criatura, nada más con la familia, sino en todos nuestros ámbitos. Y se refiere más aquí al ámbito laboral. En el ámbito laboral, cuando dice siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que las cosas que nosotros hagamos, tanto con nuestros hijos, como nuestras finanzas, como nuestras relaciones, tienen que ser acciones que se hagan no para agradar a los hombres. Quiere decir, ya no vas a actuar para quedar bien con nadie.
Nada de mentiras piadosas, nada de que es que qué va a pensar, pues que piense lo que piense, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, esa conducta que dice aquí que nosotros tenemos que tener con nuestros patrones, nuestros amos terrenales, eso es lo que va a impactar a los hijos. Te voy a decir por qué. Porque los hijos no hacen lo que uno dice, los hijos hacen lo que uno hace, los hijos hacen lo que uno hace, no hacen lo que uno dice. Claro, Hacen lo que ven que uno hace. claro. Y si ven que uno miente, ellos mienten. Y si ven que uno hace cosas, ellos hacen. Entonces, para tener nueva vida, tenemos que transformar todas esas cosas que hemos venido haciendo hasta hoy, porque no se sigue, decían ahorita empezando, seguimos aprendiendo, decía en la oración, Eli, seguimos aprendiendo. ¿Hacia qué? Hacia la santificación de nuestra vida. Entre cuanto nosotros más obedezcamos al Señor, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Entonces la conducta social, la conducta laboral, la conducta de todo eso viene unido para que Dios vea en tu corazón que tú estás creando un corazón obediente para Él, por lo tanto es un corazón apto para volverse hacia sus hijos. Y entonces el Espíritu va a empezar a tocar a los hijos para volverse hacia los padres. Pero no hay otra manera más que volviéndose a Dios, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Entonces, entre más bien haga uno las cosas, entre más obedezca, más bien va a recibir de Dios. ¿Qué uno pide de los hijos? Obediencia. Bueno, comienza a obedecer. ¿Para qué? Para que te obedezcan. Obedece tú a Dios y Dios va a volver el corazón de tus hijos hacia ti. Entonces, en el 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, Dios quiere que todos nosotros seamos obedientes. Bien, ¿cómo es la manera en la que Dios vuelve el corazón hacia nosotros? Así como dijo la profecía que Él va a hacer que vuelva el corazón de los hijos sobre los padres y los padres sobre los hijos, Dios a través de su misericordia hizo que nosotros volviéramos el corazón hacia Dios. Por eso comienza la promesa de la profecía de los hijos hacia los padres y de los padres sobre los hijos, porque Dios es Padre. Y Dios no vuelve el corazón primero, Dios te dice arrepiéntete. Es la manera en que ve que nosotros volvemos el corazón hacia Él. Y entonces, volviendo el corazón de los hijos, del hijo hacia el padre vuelve su corazón. Y ese mismo ejemplo nos lo pone a nosotros. El hijo tiene que arrepentirse. Pero como tú no puedes decirle a un ser humano que se arrepienta y lo haga, sino que el Espíritu Santo de Dios es el que convicciona a la persona de pecado, justicia y juicio, para que venga el Espíritu Santo de Dios a compartir contigo y ayudarte, necesitas estar en una vida de santidad y de oración. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Entonces, pero hay un comportamiento de nosotros. Y al último, en el versículo 10 del 6, que no vamos a entrar en el estudio de la armadura, pero sí en este versículo que es importante, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de tus fuerzas. Claro. Dice, fortalécete en el poder de la fuerza de Él. ¿Cómo se puede uno fortalecer en el Señor, en el poder de su fuerza? Cuando el diablo no te acusa de pecado. Porque cuando nos acusa de pecado, nuestra fuerza disminuye. Y no podemos predicar bien porque nos atoramos, porque no estamos plenos. Y el diablo es experto en acusarte, en decirte que estás mal, en reprocharte, en decir, quítate de aquí, tú no puedes hacer nada, tú vete de aquí, todas esas cosas que el demonio usa. Pero lo que tú puedes hacer es pelear a tus hijos. Hay algo que me gusta de Elizabeth, porque lo aprendimos también, pero ella lo maneja mucho, es: si tú no quieres que te hable de Dios, está bien, yo no te voy a hablar de Dios, pero a Dios le voy a hablar de ti.
Y Exacto. tú vas a caer de rodillas ante Dios. Entonces, en eso es como podemos ver que la insensatez se va de nosotros. Esa insensatez de querer nosotros hacer el papel de Dios. Hacer las cosas. Y no estamos exentos nadie de hacerlo. Es que yo voy a hacerlo. Pues, ¿cómo? Si yo soy aquí tu papá, yo soy. Y pues yo soy, nomás hay uno, es Dios. No es- Amén. Amén. Bueno, pues entonces terminamos, vamos a orar.